CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Rosario, seguimos en Consentido Común. Cuando leemos alguna cosa que involucra a la economía de Brasil, siempre buscamos a alguien que nos ayude, que nos dé una mano, y encontramos habitualmente al economista Paulo Rabeló, que muy amable con nosotros nos cuenta cómo está todo allá. Leíamos en Financial Times un artículo que dice: Bolsonaro y la pandemia ponen a Brasil al borde de un dramático precipicio fiscal. Y saben todos ustedes la importancia que tiene Brasil, no solo para esta parte, para esta región del mundo, sino para el mundo entero. Así que vamos a conversar con Paulo sobre esto. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. Buen día, Marcelo, y un muy buenos días para todos los oyentes de CNN Rosario. Muchas gracias, Paulo. Siempre muy amable con nosotros. ¿Qué está pasando con la economía en Brasil? Que este diario inglés dice está al borde del precipicio fiscal por el enorme aumento del gasto público. En realidad, Marcelo, un chiste. Todo el mundo está en realidad al borde de un ataque de nervios con esta pandemia. Claro. Entonces, lo que pasa es que Financial Times también tiene sus pérdidas, que tiene que hacer muchas veces llamadas bombásticas, Claro. que son claramente exageradas. Uh-huh. No está bien. Y hubo una subida muy fuerte de los gastos que impulsionó lamentablemente el nivel de la deuda interna de Brasil, no en dólares, sino que moneda local, hasta unos 90% del PBI a fin del año pasado. Y eso es lamentable porque la deuda interna estaba muy bien controlada a un nivel de unos 50-60% del PBI hasta antes del inicio de la crisis con la presidenta pasada, Dilma Rousseff. Y desde ahí hubo un descontrol que Bolsonaro y su equipo no tuvieron la eficiencia necesaria. La pandemia el año pasado obligó el gobierno a gastos inesperados. Es claramente exagerada la noción de un precipicio fiscal, porque hay solución para el problema y la solución está en recortar los gastos, y eso los políticos a ellos no les cae bien. Entonces hacen de todo antes de tomar las providencias que son necesarias. Pero hay solución, sí. Brasil es mucho más grande que el precipicio. Claro, sí. Por otra parte, el ministro Guedes, Paulo, es un ministro que es bien consciente de este tema de fiscal y aparte es una persona muy reputada y muy reconocida. Sí, estuvo ahí Guedes desde nuestros tiempos de estudiantes de Chicago. Yo soy un año más senior que él, ahí en la famosa escuela de Milton Friedman, Gary Becker y tantos otros que fueron mis profesores especialmente. Entonces, desde el punto de vista académico, Guedes tiene los diplomas, pero diplomas no nacen políticas económicas, Marcelo. No, claro, sí, claro. Tengo que ser muy franco, aunque hablamos con nuestros amigos hermanos argentinos, estamos en casa. Entonces puede decir que Paulo Guedes no es el tipo para estar al frente de una gestión de políticas económicas en momentos de tanta transición
porque son requeridos más que estudios, más que diplomas, más que conocimientos académicos. Claro. Y sí una pertinencia y una capacidad de implementación de políticas, de saber hablar con los políticos, de charlar con los tipos en el Congreso Nacional para que se hagan reformas y reformas en una cadencia necesaria. Por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de aprobar ahora este año del 21 reformas muy importantes tributarias de los impuestos, que son como un manicomio en Brasil, y la reforma administrativa. Pero a mí me parece que la reforma, más que administrativa, el recorte de gasto, no hablar de palabras eufemísticas, administratividad, Sí. recorte de gasto, austeridad sí, porque Brasil el año pasado solamente tuvo una subida de gasto público, del gasto público, de más que el 40%. Ninguna pandemia justifica una alza de gastos de 40 puntos percentuales. Ahora, Paulo, ¿esas subidas son gastos ese aumento son gastos extraordinarios o son gastos que están para quedarse? No, gastos hechos el año pasado. Uh-huh. Sí. Para los sueldos emergenciales para más que el 65 millones de personas por 9 meses. Entonces no hay presupuesto capaz de hacerse equilibrado con gastos de esta naturaleza. Sí. Sí. Incluso gastos sin retorno, porque yo desde el inicio, desde marzo pasado, me puso en campo, me fui a Brasilia a hablar con algunos ministros, a presentarles un plan de emergencial, pero muy basado en soporte a las empresas, para que los puestos de trabajo fueran mantenidos por los empresarios, ellos mismos. Lo que pasó, los créditos a las pequeñas y microempresas no se hicieron presentes y el gobierno Bolsonaro prefirió pagar sueldos extraordinarios a personas desempleadas. Eso es muy popular por un rato, pero es plata que no vuelta. Si hubiéramos prestado esta plata a los empresarios en términos soft, en términos módicos, sería mucho más sencillo. Sí, entiendo porque perfectamente. Sería una plata que tendría un retorno. Paulo, ¿y qué pasa con la reforma impositiva que fue tan anunciada? Estaba un poco demorada, aparentemente. Es la reforma que se hace discutida no es buena. Entonces es un otro problema de comunicación en Brasil. Muchas veces hablamos, como decía antes, de la necesidad absoluta de aprobarse una reforma. Sí, eso pasa mucho en nuestro país latinoamericano. Y no se pregunta, pero ¿qué reforma estamos discutiendo? ¿Qué reforma intentamos aprobar? Porque si es una mala reforma, mejor no hacer nada. Y la reforma que está sobre la mesa en el Congreso Nacional es una reforma mala, porque es una reforma que impone un sacrificio extraordinario de una subida de impuestos para todo el sector de servicios en Brasil. Pero no es porque el sector de servicios, me refiero a educación, salud, transporte, servicios profesionales, personales, etcétera, 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 peluquería, lo que sea. Esto todo ya paga como unos
18% entre impuestos municipales, estaduales y federales. Entonces no habría que hablar de una subida sobre el 18%, que es un IVA en Europa. No, estamos hablando de hacerse una alícuota única, que en realidad no es única, para más que el 25%, para que algunos sectores como automóviles, bebidas, etcétera, tengan una rebaja. Por ese efecto, teríamos una punición para todo el sector del servicio. Eso es una mala reforma. Claro, sí, lo entiendo. Sí. Algo así. Entonces, sí. Muchas veces en Brasil tenemos una presentación de malas ideas, pero no son malas ideas de Paulo Guedes. ¿Dónde está el problema con el ministro de que hablábamos? Es la omisión. Él está hace 2 años en el cargo y todavía no presentó cuál es su reforma tributaria. Sí. Esta reforma de que se habla es una reforma típica presentada por algunos parlamentares que... Una reforma hecha por políticos. La industria en Brasil. Una reforma hecha por políticos. Sí. Si el ministro que tiene la responsabilidad de presentar las ideas, las reformas, no las pone, entonces hay que cambiar. Entonces, claro. El problema en Brasil no es precipicio fiscal, es precipicio de competencias, es un precipicio de persona. Sí, entiendo perfectamente. Representación. Es decir, Paulo, y como conclusión, la nota de Financial Times es exagerada, no hay un precipicio fiscal, pero sí hay un montón de reformas que deben hacerse, o muchas transformaciones, y que están media trabadas o que están en discusión o que están mal encaradas. En definitiva es eso, ¿no es cierto? Mal encarada. Sí, claro. Y no es otro el dibujo de nuestros países, ricos como somos, Brasil y Argentina, por supuesto, pero con administraciones fascínoras. Sí, malas, muy malas. Bueno, Paulo, siempre le tengo que agradecer especialmente porque siempre es muy atento, muy amable con nosotros y nos dedica mucho tiempo y nos explica muy bien lo que está pasando en Brasil, así que yo le dejo con ustedes. Le dejo un saludo muy cordial y le agradezco mucho. Un muy buen día, Marcelo, a todos tus oyentes. Gracias, Paulo. Buen día para ustedes también. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno, conversábamos con el economista Paulo Rabeló, es uno de los mejores y principales economistas que tiene Brasil. Es un gran placer conversar con él y nos explica mejor cómo está la cosa en Brasil. Está difícil, no es terminal, como dice el artículo de Financial Times, pero está difícil otra vez por lo mismo, ¿no? Necesita algunas transformaciones y algunas reformas que la impericia o la falta de fuerza o la política o no sé quién no la llevan adelante como corresponde. Y ahí se traba todo. En Brasil está pasando también.